Mi nombre es María Magdalena Guerrero Guerrero. Llegamos aquí a Palo Seco con mis padres, o sea, mis padres. Llegamos aquí a Palo Seco hace 39 años. Un lugar demasiado, ¿cómo le explicara? No habían calles, no había agua potable, no había luz, no habían caminos, o sea, los caminos eran trillos como caminitos que nosotros salíamos. No había nada, o sea, aquí no habían escuelas. Nosotros vivíamos, cuando nosotros llegamos aquí a Palo Seco, teníamos una temporada grande de vivir cuando nos desalojaron. Nos desalojaron de este lugar. Yo tenía como aproximadamente 7 meses de embarazo de mi primer hijo. En ese tiempo yo tenía 17 años. Y de mi primer hijo, y nosotros nos desalojaron, nos llevaron a La Amapola, a un salón donde era totalmente, la alimentación era bien pésima, o sea, fuerte, porque no había alimentación. Y al tiempo, en reuniones que hacíamos la misma comunidad, los mismos grupos de aquí, que éramos pobres todos, habían representantes de reuniones y entonces ellos nos dijeron volvamos a entrar. Entonces fue cuando volvimos a entrar de nuevo. Entonces, ¿cómo se entró? Ok, en ese tiempo ya yo estaba en el tiempo, o sea, muy de mi embarazo. Habían otras embarazaditas, entonces todo esto estaba lleno de policías. Todo estaba muy lleno de policías y no nos dejaban de entrar. Entonces, aquí en Costa Rica se respeta mucho la bandera de Costa Rica. Entonces, pusieron dos embarazaditas adelante, pusieron unos niños y dijeron, vamos para adentro, trae de nuevo. Entonces la policía se apartaba, no podía tocarnos, o sea, no podía tocar las embarazadas, ni podía tocar los niños, ni la bandera de Costa Rica tampoco. Entonces, se pasó otra vez y volvimos aquí a estas tierras otra vez y volvimos a seguir peleando, ¿verdad? Volvimos a hacer nuestros ranchitos porque nos quemaron los ranchos, nos botaron. En ese tiempo fue un señor es que esto era de un señor que supuestamente se llamaba don Marvin Aguirre, y en ese tiempo era de él, o sea, y entonces nos desalojaron por ese motivo. Luego al tiempo el INDER, o sea, no era el INDER, era el IDA cuando ese tiempo. Ellos tomaron el control y nos dijeron, no, vamos a nosotros a comprar las tierras al Señor y les vamos a dar las tierras a los pobres. Entonces fue cuando ya empezaron y nos dieron nuestras tierritas, que empezamos a cultivarlas, a sembrar frijoles, a sembrar el maíz, sembrar todo eso, tiempos críticos que pasamos, porque eran críticos totalmente, con nuestros niños. Bueno, yo estaba en ese tiempo yo estaba recién mejorada de mi primer hijo. Fue un tiempo, mi hermana también, o sea, todos los que entramos éramos gente que necesitábamos dónde vivir. Y fue muy crítico en ese tiempo, pero gracias a Dios empezó a evolucionar, ya empezaron todas las personas, empezaron a hacer reuniones y empezaron a meter el acueducto, fue el primero que se metió, el agua, y ya por lo menos se tenía eso, el agua, el líquido, que nosotros bebíamos agua de las quebradas, o teníamos unos pozos y bebíamos agua de pozo, o de las quebraditas que habían. Lavábamos en las quebradas, era algo. Después ya cuando ya llegó el agua, ya por lo menos teníamos esa agua. Y siguió el proceso y luego ya nosotros cuando estábamos aquí no había escuelas. Los niños estudiaban en un ranchito, era un ranchito de paja que se había hecho, ahí estudiaban los niños y ahí no habían bancas, no habían sillas, no habían nada. Entonces los papás todos se ponían de acuerdo y lo que hacían es que hacían tuquitas de madera y sacaban tablas y entonces ponían una tabla y los niños se sentaban en otra y ahí se estudiaba porque no había mesa, no había banco, no había nada. O sea, ellos estudiaban en la escuelita, pero ellos con ese amor, para nosotros fue un orgullo ver que donde estábamos aquí metidos, donde no había nada, al llegar a una escuelita, para eso fue un orgullo para nosotros, ver una escuelita, aunque sea de paja, aunque los niños estudiaran en el suelo, eso no importaba. Lo que queríamos era que los niños estudiaran. Ese era y así siguió siguió. Ya llegamos al término de que gracias a Dios nos pusieron el agua. Empezaron a ver las escuelitas buenas, ya más mejor, de madera, y empezaron ya después ya de cemento,
Y sucesivamente así son 30, o sea, fueron 39 años de lucha, hasta ahorita que ya se ve que ahora sí nos sentimos orgullosos del pueblito de Palo Seco, nos sentimos orgullosos, es un pueblito pequeño, pero nos sentimos muy orgullosos porque tenemos nuestras escuelas, tenemos nuestro EBAI, tenemos, cuando eso no tenemos nuestra agua potable, tenemos nuestra luz, que no teníamos nada de eso. Nos alumbramos con candela, nos alumbramos y a veces no había ni canfín, pero ni para prender la canfinera y mi modo, teníamos que dormir oscura, ¿verdad? O sea, no había nada, ¿verdad? Habían veces no había ni cómo comprar una candela, entonces lo que se hacía mi papá, me acuerdo que él en el patio cargaba de leña y prendía y hacía el fuego, entonces ya se alumbraba, nos alumbrábamos con eso, porque no había ni eso, ¿verdad? Pero ahora con esto nosotros nos sentimos muy orgullosos de ver el Palo Seco que tenemos ahora, de ver cuando entramos hace esa 39 años donde no teníamos, o sea, había nada, solo montañas, tacotales, montañas, no había que comer, porque en ese tiempo apenas era que estábamos nosotros empezando a sembrar lo que cultivábamos. Ya, y para cultivar un arrozal teníamos que esperar un proceso tiempo grande, ¿verdad? Para poder cortar el arroz. En ese tiempo teníamos que ver de cómo salía, ¿verdad? Para podernos alimentar. Los frijoles igual se sembraban, pero tiene un proceso, ¿verdad? Crecer y madurar. Entonces todo ese proceso y ese tiempo fueron tiempos bastante críticos. Pero aquí estamos, con la bendición de Dios, aquí estamos y tenemos la fe en Dios de que no este Palo Seco cada día se levante más. O sea, no esté así como está, sino que cada día verlo más grande, más fuerte, digamos, que ya tenemos la escuelita, tenemos todo, pero queremos más, o sea, no queremos quedarnos ahí, queremos más, queremos ver más cosas. El salón comunal, que no tenemos, levantar el salón comunal, saber que tenemos algo ahí donde ir a hacer reuniones, donde tener o que reunirnos con, digamos que si vamos a vender unas comiditas o vamos a hacer alguna cosa o vamos a tener una tarde, tener un salón comunal donde reunirnos con la comunidad de Palo Seco. Eso deseamos y lo deseamos con mucho orgullo, pero así como nosotros estábamos, o como estamos ahora, o sea, yo me siento muy orgullosa porque mis hijos mis hijos estudiaron en una escuelita pequeña, se hicieron hombres, se fueron, pero gracias a Dios quedó esa semilla de que ellos crecieron en este Palo Seco. Y usted les pregunta y ellos dicen, no, yo nací en Palo Seco y me gusta Palo Seco. Obvio, no se iban a quedar aquí, pero sí se sienten muy orgullosos de ver que ellos estudiaron, que todo lo que tuvieron, lo tuvieron aquí. El propósito, porque cuando no habían, digamos, todavía no habían hecho estas calles así ellos estudiaban el barrial, ellos se venían con la ropita de escuela en una bolsa y mojarse aquí abajo, porque era un barrial, venían hasta aquí de barrial. Entonces ellos llegaban ahí donde había una quebradita, se enjuagaban y se ponían las botas, porque eran botas, no eran zapatos, se ponían las botitas, se ponían el uniformito y iban para la escuela a estudiar. Ese fue, entonces ellos siempre se han sentido muy orgullosos de ver que dice que empezar, ¿verdad? Y verse ahora así como estamos nosotros, bueno, yo digo, wow, ¿verdad? Qué grande, ¿verdad? Tenemos todo esto, lo que no teníamos en ese tiempo. Las necesidades que pasamos, las necesidades, y que de tanta gente que entramos y que logramos entrar y tener estas tierras de ver que solamente quedamos 5 familias. 5. Éramos más de 30 y quedamos solo 5. ¿Por qué? Porque ellos se entristecieron de ver las necesidades, de ver que no había trabajo, de ver que no había futuro. Ellos decían que no había futuro. Pero ya nosotros, aunque no hubiera futuro, ahí teníamos que estar, ¿verdad? El futuro lo queríamos hacer nosotros. ¿Y cuál fue el futuro? Bueno, el futuro aquí lo tenemos, ¿verdad? El propósito, solo 5 familias habemos de ese tiempo, de que la triunfadora, mi madrecita, que es la triunfadora, que llegamos aquí, fuimos los primeros, que somos 5 familias nada más. El resto todos se fueron, ellos no aguantaron, o sea, no aguantaron de ver las necesidades, de ver todo, buscaron otros ambientes. Mientras que nosotros sí le hicimos frente a las duras y como dice mi mamá, tiene un dicho mi mamá muy lindo que ella dice, a las verdes y a las maduras, ¿verdad? Pero aquí estamos, haciéndole frente y demasiado orgullosa de mi Palo Seco. Yo soy una del Fogón de la Abuela, aquí están mis compañeritas hermosas que siempre
ahí andamos, en la buena y en la mala, pero aquí estamos, ¿verdad? Hay veces peleamos, hay veces no peleamos, pero aquí estamos. Somos felices en el jugón de la abuela, somos súper felices. Yo me siento muy contenta de ver que después de aprender lo que hemos aprendido de mi madre, ahora llevamos esa otra, aprendiendo más de mi hermana Flor, de ella, de que mi hermana Flor es como la segunda, la que inventa y nosotros aprendemos. Ya comemos, ya. Ya yo fui a ver Ya qué comemos. había, pero ya ahí. Ya me huele a comida. Muy orgullosa me siento de mi palo seco, porque lo hemos levantado con amor, legalmente con amor. Tenemos es muy lindo porque tenemos, ¿cómo le explicar? A nosotros aquí, la gente, las personas no las vemos como, mira, ya anda Julano de tal, no, los vemos como nuestra familia. Porque como es un pueblo, es un lugar pequeño, entonces todos somos muy unidos. Que si uno necesita algo, que si lo otro, que así, entonces nosotros somos muy unidos, muy demasiado unidos en el lugarcito. Es pequeño, pero queremos a todos, o sea, nos queremos a todos, por más pequeño que sea, por más grande el problema que sea, siempre hay una forma de solucionarlo, porque ya todo no es todo no es sonrisas, lágrimas y risas y de todo hay en el camino, porque si no hay nada de eso no podemos triunfar en la vida y salir adelante. Y me siento demasiado orgullosa de este lindo palo seco. En el tiempo libre que yo paso aquí, digamos, en el tiempo libre que yo paso, paso donde mi mamá. O sea, yo cuando estoy aquí, yo me voy donde mi mamá porque yo soy la que le lavo a ella. Y una sobrina mía que viene en Cañaza, pero ella no tiene no puede estar viniendo muy seguido. Entonces yo soy la que le lavo a ella porque mi hermana Flor queda muy largo, está enfermita y ella no va a estar viniendo. Mi otra hermana también está un poquito enfermita, no está capacitada para eso. Entonces yo soy la que le lavo a ella. Y después de que yo me vengo para acá, el tiempo libre me gusta mucho leer. Me encanta leer, o sea, sí, yo me gusta leer historia, me gusta leer novelas. Me gustan mucho las historias, yo tengo muchos libros ahí que mi hermano me traía, mis hijos me traían. Mi libro favorito, o sea, que a mí me ha gustado, es sobre la tierra. Sí, es un libro que tengo yo que habla asunto de la tierra, digamos, cómo cultivar la tierra, cómo procesar las plantas, me gusta mucho. Es un árbol que habla mucho de la tierra, del suelo, de cómo trabajar uno con la tierra, cómo trabajar con el suelo. Aquel que está allá está el orégano. Cuando uno en la noche está que no puede dormir, que tiene mucho estrés, uno toma unos cogollitos de estos, los hierve y se baña antes de acostarse y es relajante, totalmente. Es la salvia. Y me gusta mucho trabajar con el suelo porque yo cuando estoy libre, mi orgullo es escarbar, tener tierra y empezar a sembrar mata. Es mi plantación.